Bueno, muy buenas noches, soy el licenciado Ricardo Nievas. Yo soy el licenciado José Eduardo Estevenazzi. Y juntos iniciamos este programa llamado Interfase. Es un programa en el cual vamos a estar abordando el tema de la seguridad, pero desde una visión totalmente distinta a la que es la normal, ¿no? Es decir, encararemos no desde el punto de vista de la comisión de delitos, es decir, tratar de eliminar o tratar de combatir los delitos, sino desde el punto de vista de lo que se conoce por safety, ¿no es así, José? En efecto, y además del safety, hablaremos un poquito de la security, pero tangencialmente. Lo nuestro va a ser el safety. Safety. El safety se entiende como aquella rama, una de las dos ramas de la seguridad, en el cual vamos a estar desarrollando todo lo que respecta a la seguridad humana, es decir, de qué manera vamos a identificar riesgos, que el riesgo es de alguna manera la materia prima de la seguridad para luego tratar de prevenirlo, de mitigarlo, de prepararnos cuando ocurra y también el de recuperarse luego de la ocurrencia de un evento adverso. O sea, de la concreción del riesgo, ¿no es cierto?, hay que recuperar de los daños que el sistema, objeto o persona que haya estado expuesta a ese riesgo, en base a la resiliencia que posea, tendrá un periodo más o menos corto de recuperación. Exacto. También no solamente, hasta ahora nos hemos referido, cuando hablamos de eventos adversos, a una inundación, terremoto, de algún tipo de evento de origen natural o provocado por el hombre que produce algún tipo de pérdida, ya sea desde la vida de personas, heridas o también desde el punto de vista de la infraestructura. Pero de acuerdo a donde nosotros nos estaremos, digamos, refiriéndonos al tipo de riesgo, al ámbito, nos referiremos, por ejemplo, si es dentro del ámbito laboral, a la higiene y seguridad laboral, si es dentro de lo ambiental, también al ámbito netamente de ese campo, ¿no? A todo aquel tema de los daños ambientales tan importante en estos momentos. Bueno, queremos agradecer también a Canal 22 que nos permite justamente la posibilidad de desarrollar esta temática o esta visión de la seguridad que no es muy común y cada vez posee una mayor trascendencia. Sí. Siempre se toma a las emergencias, a los desastres, desde un punto de vista solamente que es la de la respuesta, la de salvar vidas. Pero bueno, justamente como gran disciplina que es la seguridad, es justamente necesario aplicar procesos de gestión. Por eso hablamos preferentemente de la gestión integral de riesgos. Gestión integral de riesgos, de desastres, en el caso que nos dediquemos. En nuestro campo particular, más específico, de actividad profesional. De actividad profesional, exactamente. Y bueno, toda, digamos, como buena actividad es interdisciplinaria. Hay un término específico, ¿no?, que es polidisciplinariedad. Salió bien, lo dije. Lo dijiste, bien, sí, bien. Sí. Bueno, ya que involucra a distintos, digamos, profesionales, distintos sectores, frente a la ocurrencia, ya sea tanto en los ámbitos de identificación de riesgo, tanto en los ámbitos de preparación, como también en la de respuesta y recuperación. La respuesta en sí mismo y sobre todo el proceso de recuperación que empieza a tener creciente desarrollo en las últimas décadas. Es así que, bueno, como una nueva disciplina podemos llegar a determinarlo, la seguridad, como ha ocurrido también con otras, que a partir de la necesidad de tener que aplicar herramientas, de tener que hacer un abordaje mucho más directo, integral, surge como una necesidad y de aplicación. Veremos un poquitito más adelante también que hasta tenemos legislación al respecto, ¿no? Una nueva legislación. Por supuesto, por suerte nuestro país ahora ya tiene legislación al respecto. A esto sumamos cuestiones como puede ser el cambio climático, como puede llegar a ser todo lo atinente al desarrollo humano, las condiciones del hábitat, ¿no es cierto?, y los desafíos que presenta el cuidado de la casa común, por emplear, digamos, las palabras de la encíclica papal Laudato Si. También la globalización hace un aporte a ello, ya que cada vez hay mayor traslado de personas y de mercancías, en lo cual eso también es un aporte más a que ocurran, digamos, cada vez más eventos con mayor frecuencia y mayor severidad. En efecto. Pero bueno, parece que estamos descubriendo algo nuevo en este caso, pero no es nuevo. Esto viene desde siempre, por así decirlo. Lo que varían a veces son los marcos de análisis y las ideas o los paradigmas que se conceptualizan
para atender esto que sí ya es una creciente disciplina multidisciplinaria y, como dijimos recién, muy abarcativa, sobre todo en 4 campos específicos como son el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental, convergen y dan sustento también a una gestión integral del riesgo de desastres. Y si vamos un poco a la historia, y vos como politólogo, ¿no?, que tenés esa capacidad de escribir temas no solamente políticos, sino hasta históricos, ¿cuál es el primer, o el antecedente más remoto que tenemos desde el punto de vista en el cual, y que esté documentado, sí, que el hombre se haya preparado? Sí. Bueno, para nuestra cultura en general, si hacemos una referencia a la Biblia, en general encontramos allí el antecedente al respecto del tema que nos ocupa. Y en nuestro caso de gestión integral de riesgo de desastres, en la Biblia figura el conocido tema del diluvio universal y el arca de Noé. En tal sentido, si ustedes recuerdan un poco así cómo es el relato bíblico, Dios le da un aviso a Noé acerca de que va a mandar unas lluvias torrenciales durante determinado lapso y le da instrucciones precisas para que él prepare la famosa arca con las medidas específicas para que pueda soportar el embate de las lluvias y de las olas. Le da la instrucción de subir a una pareja de todas las especies que habitan la tierra y todo lo demás. Efectivamente Noé hace caso, pone a trabajar a su familia, empieza a gestionar la construcción del arca y bueno, llega preparado al momento del evento adverso cuando empiezan las 40 días y 40 noches de lluvia torrencial. Tiene que procesar toda la respuesta a ese evento que dura durante ese tiempo y luego se produce el tema de que cuando cesan las lluvias empieza la búsqueda de saber a dónde está o qué puede haber pasado con el resto del mundo que está bajo las aguas. Y si recuerdan, aparece la paloma, ¿no es cierto?, con una ramita en su pico, lo que da un indicio de que hay algo de tierra descubierta. Y a partir de allí, bueno, se posa el arca. La leyenda dice que eso estaría en el monte Ararat, fronterizo entre Turquía y Armenia, y a partir de allí se inicia el repoblamiento de la tierra. En este relato bíblico podemos encontrar claramente todo lo relativo a la gestión integral de riesgos de desastres, los aspectos de la preparación, la respuesta y la reconstrucción, y todos los aspectos típicos de la gestión, los diversos roles que Don Noé tuvo que asumir durante la construcción y después manejar el arca con todos sus habitantes durante esos 40 días. Exacto, ¿no? Es decir, jefe, líder, componedor en algunos momentos. ¿Qué habrá tenido que enfrentar Don Noé en ese aspecto? Bueno, son todos temas de gestión. Es de gestión y bueno, no ha cambiado mucho en tantos siglos, ¿no? En efecto. Si nosotros de alguna manera, si ponemos a analizarlo ya desde el punto de vista histórico, hubo distintos eventos, como haber sido el incendio de Roma, y bueno, tantos otros también cuestiones netamente naturales, pero podemos fijarnos en las últimas décadas, más específicamente como nacimiento desde el punto de vista público, institucional, del área que maneje las emergencias y los desastres, que es lo que más se conoce como la defensa civil. Que tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial a partir de los bombardeos que realizaba Alemania en principio en las ciudades del sur de Inglaterra, donde estaba la defensa antiaérea activa, podemos decirlo, cuya función era la de derribar los aviones, y luego te encontramos la defensa antiaérea pasiva, que era la de atender los efectos de los bombardeos. Mediante la preparación de la población y una adecuada gestión y coordinación de aquellos servicios de respuesta, básicamente los bomberos y el sector de la salud. Claro, rescate, extinción de incendios. Luego, finalizada la guerra, se cuenta con un cuerpo con mucha experiencia, con mecanismos aceitados, y se ve que se llega a la conclusión de que se puede aplicar en otros eventos, no solamente los bélicos, ¿no? Entonces se aprovecha toda esa estructura. Pero además hay que contar que después de la Segunda Guerra Mundial entramos en el periodo conocido como la Guerra Fría, con la gran amenaza del posible holocausto nuclear entre las dos superpotencias de aquella época, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces siempre había que tener a la población preparada en punto a
mitigar los daños que provocaría, digamos, un cruce de bombas atómicas y cohetes entre las dos superpotencias. Y de hecho hay mucho material en ese sentido de videos que lo vemos en blanco y negro, ¿no? Donde se veía, por ejemplo, en las escuelas donde se les enseñaba a los chicos cómo protegerse, tirarse debajo de los pupitres. Y bueno, también se va creando esa, digamos, instancia, ¿no? de la autoprotección de la población, que también luego es extendido a otros eventos adversos, no solamente una bomba atómica, sino también ante la ocurrencia de terremotos, de ciclones, de determinados... Lo que es interesante, Ricardo, es que en todo lo que estamos mencionando hasta ahora, el enfoque que predominaba era un enfoque reactivo. Producido el ataque nuclear, producido el bombardeo en la ciudad, ¿cómo respondemos? Cuando entró a partir de la década del 60 en la temática del desarrollo ampliamente como demanda incluso de los pueblos y comunidades, está el surgimiento de muchísimas naciones por el proceso de descolonización, bueno, se agrega toda esta temática del desarrollo a lo que era simplemente la respuesta a los eventos adversos o desastres como indistintamente se reconocía en aquella época. Claro, después nos acercamos ya a la década del 80, parte del 90, donde ya cambia el paradigma, ya sí se comienza a determinar la necesidad de aplicar procesos de gestión, de considerar a la amenaza, ¿no? como un factor fundamental para su identificación. También surge a partir, como ocurre en otros campos, de hechos consumados, ¿no? El terremoto de México del año 85. Siempre ha habido, Ricardo, como estás haciendo referencia, eventos adversos de diverso tipo que han ocasionado o que han reflejado la atención de la comunidad mundial y han llevado a desarrollar determinados procesos, determinados mecanismos o instrumentos, el famoso escape de dioxina en Seveso, toda la modificación de la legislación en la naciente comunidad europea en aquella época al respecto. Cercano a nuestro continente, el famoso terremoto de México de 1985, que este año hemos tenido un suceso similar, digamos, en la misma fecha. Bueno, en aquel momento México tuvo que darse un profundo cambio acerca de instaurar un efectivo sistema de preparación y respuesta ante los terremotos. Eso derivó en un fabuloso laboreo en el mundo académico y científico y empezó en la interrelación entre todos los sectores que hoy, digamos, comprende básicamente una moderna gestión integral de riesgo. Claro, luego se pasó también a identificar no solamente esas amenazas, sino trabajar sobre las vulnerabilidades, hasta que después se llegó justamente al riesgo, ¿no? El riesgo, de alguna manera, es la materia prima, en el caso del safety o de lo que nosotros entendemos como gestión integral de riesgos. Entonces, no solamente es el paso fundamental el identificar los riesgos, sino después también se comenzó a trabajar en la gestión integral, ¿no? Que es de alguna manera a lo que nos encontramos hoy en día. En efecto. Sí, también se llegó a partir de instancias de Naciones Unidas a través de distintos, digamos, eventos o distintas conformaciones a nivel internacional, de alguna manera también impulsado por Naciones Unidas, como fue el diseño internacional del año 90. Bueno, más cercano tenemos los marcos de acción, ¿no? Que es el marco de acción de IOGO y de Sendai, que son grandes, digamos, directrices, ¿no? Como para comenzar a trabajar. Pautados por la comunidad internacional, y en ese sentido nosotros tenemos actualmente para una gestión integral de riesgos de desastres 4 agendas globales, que la está dada por el marco de Sendai, como decíamos, el tema del desarrollo sustentable, el cambio climático a través de la última cumbre, los Acuerdos de París, y la agenda humanitaria del Hábitat 3, por ejemplo. Esas son las 4 agendas globales que hoy están direccionando y traccionando lo que es la gestión integral de riesgo de desastre, con las áreas que mencioné anteriormente, ¿no es cierto? El ordenamiento territorial y la gestión ambiental. Así que bueno, a partir de estas directrices generales, lo que se hace necesario y ha arribado, y como vamos a hablar después también al final del programa, sobre la legislación actual que existe en nuestro país y específica, lo que justamente se solicita o se insta es a la aplicación de un verdadero proceso de gestión de riesgos, ¿no?
el cual existen tal vez distintos modelos, distintas formas. El más conocido es aquel que se divide en áreas y componentes, ¿no? En efecto. Una primera área que es la de análisis de riesgo, donde es el paso fundamental, ¿no? para comenzar, ya que a partir de una herramienta de gestión y de también una herramienta de diagnóstico como es la elaboración de escenarios de riesgo, vamos a estar identificando las amenazas y las vulnerabilidades. Entendiéndose por amenazas todo aquel factor externo que nos va a provocar un daño. Y la vulnerabilidad siempre es la contracara de la amenaza, ¿no? Todo esto siempre con un enfoque sistémico, ¿eh? Exactamente. Luego la otra área que tenemos es, una vez que identificamos los riesgos, son aquellas tareas de prevención o de mitigación, que son la prevención. Es justamente eliminar el riesgo, no siempre se puede, en el gran caso es imposible. Porque tenemos que trabajar, perdón Ricardo, sobre la amenaza o la vulnerabilidad, que son los factores básicos del riesgo, es decir, si elimino alguno de esos componentes, obviamente cae el riesgo y estaríamos haciendo una prevención en sentido muy estricto. Exactamente. En el caso que no podamos trabajar sobre la amenaza, trabajaremos sobre la vulnerabilidad, en reducir la vulnerabilidad, que es lo que se conoce como mitigación. En efecto. Reducir los efectos de ese evento. Luego pasaríamos ya acercándonos a la ocurrencia, ¿no? del evento adverso, que es la materialización de esa amenaza que hemos identificado en principio, que es el manejo del evento adverso. A partir de allí vamos a estar elaborando distintos planes de respuesta. No que vamos a estar, y hay un poco ese enfoque que decías vos, que no ser reactivo, sino ser proactivo. O sea, los planes tenemos que hacerlos antes de que ocurra, ¿no? Primero, para ser reactivo hay que hacerlo bien, y para poder responder adecuadamente tenemos que prepararnos mejor, y el producto típico de la etapa de preparación que estamos hablando consiste en la elaboración de los planes de emergencia y los planes de contingencia, cualquiera sea el nivel y sector que esté tomado en este caso. Pueden ser de nivel nacional, provincial o municipal, en el caso de Argentina, ¿no? También es importante aquí donde se va a demostrar justamente, que lo vamos a ver en otros programas, que es justamente la interacción entre los distintos actores, esta multidisciplinaridad que nosotros hablábamos, que es necesario que aquel que gestiona riesgo tenga esas capacidades de manejo de equipo, de liderazgo, que es necesario de coordinación, perdón, la famosa y tan mentada coordinación que siempre reclamamos. Bueno, cada uno, ¿qué rol tiene que ejecutar para que se logre esa adecuada coordinación? Acá también es importante destacar que no hay que llevarlo solamente a lo público, sino que la aplicación de la gestión integral de riesgo también se aplica dentro del campo de lo privado, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de lo público, lo más conocido son las actividades que realizan las defensas civiles o protecciones civiles a nivel municipal, a nivel provincial, ya que la finalidad es que cuando una localidad sufre algún tipo de evento, vuelva a la normalidad lo antes posible. Mientras que desde el punto de vista de lo privado, podemos hablar de una empresa, una planta industrial, que también sufren, ¿no? Es decir, sufren inundaciones, incendios, puedan volver lo antes posible a producir, que es la razón de ser de una empresa. Eso es lo que se conoce como la continuidad de los negocios. Entonces, una vez que nosotros elaboramos esos planes en el antes, o sea, no cuando ocurre el evento, una vez que de acuerdo a la característica del evento me permite, tendremos una alerta, una alarma, alguno que súbito ocurre en muy pocos instantes que no nos permite, ahí es donde comenzamos la respuesta, y la respuesta vamos a estar aplicando todos los planes que hemos elaborado anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue primando habitualmente y requiere la atención de todos? Es el periodo de la respuesta o la fase de la respuesta, pero reiteramos, como lo enfocamos desde Interfase, la gestión de riesgo de desastre es integral, no solamente es respuesta. Y además es importante también que hoy existen vicios, si podemos decirlo así, en el cual siempre se relaciona las emergencias y los desastres ¿con quién? Con los bomberos, ¿no? Lo digo yo como bombero también, que soy o fui, en el cual siempre se basa todo en la respuesta. Y de hecho hemos visto que existen muchos pasos anteriores, casi un 70% de trabajo previo hasta que llegamos a la respuesta. Y por último, una vez que ocurre el evento, que ya no hay más personas digamos en peligro, donde también a nivel de infraestructura lo mismo, tenemos lo que se denomina la reconstrucción, ¿no? En efecto, algunos distinguen la rehabilitación de la reconstrucción o enfocan estas dos etapas como la recuperación. Sí, distintas terminologías, pero claramente hay un después del impacto del evento adverso en la que se necesita que esa comunidad recupere rápidamente su normal funcionamiento
y como ya lo podemos ligar a los conceptos de desarrollo, que quede en una mejor situación respecto del nivel que tenía anteriormente. Exacto, acá lo importante es resaltar, luego de aplicar todo este proceso, que la gestión integral de riesgo no es solamente el salvar vidas, sino simplemente también es una oportunidad para el desarrollo, ¿sí? Y bueno, para ir finalizando, ya hemos hecho rapidísimo, un panorama, pero... un resumen de miles de años en 20 minutos, ¿no? Sí. Sí, lo importante, y como para lo que viene para el futuro, y más en nuestro país, es justamente la aplicación, y bueno, que se encuentra rigiendo una ley, ¿no? Que una ley muy nueva, la ley 27. En efecto, la ley 27287. Del año 16, o sea, tiene un año de... Fines del año 16. Y lo importante, y aquí se demuestra que hay una decisión política, que ya tenemos también cuenta con su decreto reglamentario, decreto reglamentario 383 de este año, del año 2017, lo que justamente apunta es que todo esto que estuvimos explicando hasta ahora, esto es lo que hablamos de procesos de gestión de riesgos, sean aplicados en distintos ámbitos, tanto público como privado, ¿no? Por eso el nombre de nuestro programa, Interfase. Interfase, ya que insistimos tanto en la interdisciplinariedad. ¿Interfase qué significa? ¿Qué es una interfaz? Esa superficie de contacto. Contacto, comunicación, ya sea entre personas, entre una persona y equipos, entre sistemas. Entonces nosotros lo que estamos de acá justamente insistiendo es en esta articulación necesaria. Hay varias definiciones de acuerdo al campo de la que provienen, pero hay una interesante: etapa o estado de un proceso, fenómeno natural o histórico, doctrina o negocio. Es decir, algo en que la gestión integral de riesgos cae claramente bajo esta denominación. Bueno, ya nos tenemos que despedir, ya llegamos al final del programa. Agradecemos nuevamente a Canal 22 por darnos esta oportunidad de poder brindar esta visión diferente de un campo tan importante, una rama tan importante de la seguridad. Nos despedimos y para la próxima voy a cambiar de muletilla, no voy a decir más en efecto. Bien, bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias.